Señoras y señores, les agradeceremos tomar sus lugares para continuar con el programa de la quinta conferencia Anáhuac NRM Comunicaciones, Perspectivas Turísticas para México, presentada por el Doctorado Internacional en Turismo de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, México Norte. Daremos inicio con la mesa redonda, escenarios para la actividad turística en México en 2016. Es muy grato presentarles a los participantes de esta mesa redonda. Nos acompaña el licenciado Carlos Bensen-Flatman, director ejecutivo de Mercadotecnia del Consejo de Promoción Turística de México. El maestro Pablo Azcárraga Andrade, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. El señor Pablo de la Hoz, director de Amadeus México. El doctor Juan Ignacio Pulido Fernández, de la Universidad de Jaén y profesor invitado del Doctorado Internacional en Turismo de la Universidad Anáhuac. El moderador de esta mesa redonda es el maestro Benjamín Díaz Díaz, presidente de Estrategia Sustentable y estudiante del Doctorado Internacional en Turismo de la Universidad Anáhuac. Cedo la palabra al maestro Benjamín Díaz. Gracias, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar esta mesa redonda platicando acerca de un tema fundamental. ¿Cuáles son los escenarios para el 2016? Tenemos con nosotros a gente del sector privado, como ya vieron, empresarios importantes, un representante, mi querido amigo Carlos, gracias Carlos por estar aquí con nosotros, y a un prestigiado académico que actualmente nos está dando clase del doctorado. Así es que tendremos una visión público-privada, académica, en esta mesa redonda. Para empezar, me gustaría hacer una reflexión de qué está pasando en este momento en México y en el contexto internacional. Acabamos de oír al secretario, el secretario dio una visión de secretario de Estado, una visión muy particular desde el punto de vista de gobierno. La idea de esta mesa redonda es ser un poquito más críticos, tener una visión privada y una visión académica que permita ver el equilibrio real de qué va a pasar en el turismo en este momento con respecto a México. Podemos hacer una pequeña reflexión comentando, por ejemplo, que México está enfrentando en el contexto internacional varios elementos importantes. Primero, por ejemplo, la desaceleración de China, que como sabemos es un tema muy complicado en términos de la desaceleración de un país fundamental en el contexto internacional. La baja en el precio del petróleo, por ejemplo, también sabemos que está cerca de los $20 y es un tema muy delicado para las finanzas públicas en el caso de México. También el tema de las tasas de interés de Estados Unidos, en donde estamos viendo que los flujos de capitales están regresando a Estados Unidos. Y el tema coyuntural y específico, por ejemplo, de Brasil, con su manejo de la deuda interna y deuda externa y sus problemas internos políticos, al igual que el caso de Venezuela. Esos elementos en el contexto internacional, de alguna forma o de otra, están generando flujos importantes y efectos positivos o negativos en el contexto internacional. En el caso de México, como ya lo vimos, tenemos una economía en la que realmente estamos creciendo en forma importante, no mucho como deberíamos, pero estamos creciendo. Otros países no han crecido, 2.2%. En el caso del último trimestre sí crecimos al 2.6%, por arriba de lo esperado, y en el caso del sector servicios está creciendo al 3.3%. Es decir, donde está el turismo inmerso tiene una tendencia favorable de crecimiento mayor que el promedio. También estamos hablando de que en términos de empleo, ya lo comentamos, el turismo es un buen generador de empleo y en el contexto nacional estamos generando 60,000 empleos mensuales, es decir, más o menos 700,000 empleos al año, lo cual es un indicador importante positivo. Las remesas de nuestros connacionales están creciendo, llegamos a los 23,000 millones, es un flujo importante de ingreso para el país. Y también tenemos, como comentamos, una balanza comercial turística superavitaria con más de 6,000 millones de dólares. Seguimos siendo competitivos en términos de los lugares que ya comentó el secretario, en términos de ingreso de divisas y de ingreso de turistas. Sin embargo, también hay temas delicados. Por ejemplo, parte del crecimiento del Producto Interno Bruto
evidentemente se está financiando con un déficit fiscal, que es de hoy del 4% del PIB. Como sabemos, se ha platicado en el Senado y en la Cámara de Diputados que estaríamos hablando de no pasar el 1.5 o 2%, hoy tenemos 4%. ¿Hasta qué punto es válido hablar de un crecimiento desde el punto de vista de país? Es un punto importante y que hay que tomar en cuenta. Temas también coyunturales importantes es el tema del terrorismo a nivel mundial. Hemos visto lo que pasó en Estambul hace 2 o 3 días, lo que ha pasado en otras regiones del país, del mundo, en donde el tema de la inseguridad pública, el tema de los ataques a turistas, hay elementos bien fundamentados para definir exactamente que es un tema que hay que tomar como país en consideración. Y en el caso particular de México, como ya lo comenté el secretario, sí existen elementos que permiten en un momento determinado establecer ciertas inconsistencias en cuanto al tratamiento de la seguridad en zonas turísticas. Por ejemplo, aunque la encuesta de la ANAHUAC que está comentando los empresarios de que existe esa tendencia a mejorar desde el punto de vista de seguridad, la encuesta del INEGI, por ejemplo, establece, la última que salió, la encuesta nacional de seguridad pública, señaló claramente que el 67% de la gente se siente insegura. Entonces tenemos contrastes positivos y negativos. En este contexto le pregunto a nuestros panelistas, ¿cómo ven la perspectiva general del turismo en México en términos anuales? Pablo, por favor. Buenos días a todos. Gracias por estar participando en este evento importante de la actividad turística. 2016 en general lo vemos bien, recordando de que la actividad turística es una industria cíclica. Claramente esas partes de los ciclos ahora se están expresando desde hace 3 años en un ciclo creciente, en donde seguimos viendo al 2016 como un año con buenos resultados que estimamos tener. La razón tiene que ver principalmente que, el turismo es la combinación del turismo de placer y el turismo de negocios. En este momento México está teniendo crecimiento en ambos, cosa que no era común en el pasado, sobre todo después de las devaluaciones, cuando las empresas salían afectadas y recortaban sus gastos. Hoy el crecimiento económico que estamos viendo en México, la inversión que se está llevando a cabo, sin lugar a dudas está generando desarrollo turístico de negocios dentro de nuestro país. La actividad turística de placer, pues por supuesto que también tiene esa parte creciente del ciclo, se debe principalmente a 2 razones. México tiene una gran ventaja competitiva, sobre todo cuando nos comparamos con otros países con los que turísticamente estamos compitiendo todos los días. Tiene que ver con que México tiene un mercado interno muy grande, que se complementa con el mercado internacional que nos visita en los meses de invierno principalmente con tarifas altas, y el mexicano viaja el resto del año, particularmente en las épocas de vacaciones en el verano. Sin lugar a dudas, esa ventaja competitiva, cuando lo sumamos que nuestro principal mercado emisor de turismo hacia México, que es los Estados Unidos, que representa alrededor de un 70% del turismo internacional que recibe nuestro país, y vemos ya un crecimiento económico en Estados Unidos, vemos a los americanos viajando, pues por supuesto que México sí tiene un comportamiento mejor que la mayor parte de los países. Cuando vemos que dentro de la actividad turística hay muchos ingredientes, pero me quiero referir a 2 particularmente para que haya turismo. Tiene que ver con el hospedaje y tiene que ver con el transporte, entre otros. Cuando el transporte tiene el beneficio del costo del combustible, que ahora de la turbocina que estamos viendo, sin lugar a dudas se traduce en que el presupuesto del viajero que tiene asignado cuando visita México,
pues tiene que destinar menos de su presupuesto al transporte y tiene recursos para gastar más en nuestro país, por lo tanto, pues también se convierte en un beneficio. Vemos que México pues tiene una posición también muy buena, porque no únicamente tenemos negocio de Norteamérica, sino empezamos a tener también negocios de otros destinos que, bueno, si lo comparamos es mucho menor, pero que sin lugar a dudas se complementa. México ya tiene destinos turísticos que son del interés de viajeros internacionales. Cuando vemos las reservaciones que se están dando por anticipado, en ciertos segmentos, por ejemplo, el grupal que se anticipa con mucho tiempo, lo que se programa en cuanto a las reservaciones que se van dando, lo que se anticipa en la venta de turismo, de clubes vacacionales, tiempos compartidos, que también tiene una ventana con mayor anticipación, por poner ejemplo, pues eso nos indica de que el año va a estar bien. Nosotros vemos, como el doctor Madrid dijo, un crecimiento del 13% para el 2016, vemos una mayor derrama económica también, vemos que empieza a darse otros tipos de turismo que pueden generar un poco de mayor derrama económica. En fin, 2016 lo vemos bien, lo vemos con retos, sentimos que estamos todavía en la parte creciente del ciclo. Si tuviéramos ciertas cosas que hablaremos un poco más tarde, nos podría ir mucho mejor. Yo no estoy contento con que nos vaya bien en el 2016, porque nos podría ir mucho mejor de lo que nos está yendo, y qué bueno que vamos un poco mejor, pero no es suficiente. Perfecto, gracias. Juan Ignacio, adelante, por favor. Bien, buenos días. Bueno, yo quería agradecer a la universidad que me haya invitado a formar parte de este panel. Bueno, estamos efectivamente en una etapa de crecimiento a nivel internacional de la actividad turística que parece que no va a parar hasta dentro de mucho tiempo, y por tanto, bueno, la realidad es que para México y para el mundo en general el futuro de la actividad turística es halagüeño, va a haber una etapa de crecimiento importante. A mí lo que me preocupa de esto es que sigamos pensando en la bondad del turismo en términos de crecimiento cuantitativo de variables como el número de turistas, ¿no? En la intervención anterior del secretario de la Madrid, pues ya se hablaba de datos y se hablaba de 32 millones de turistas, lo cual es importante, pero me preocupa que solo se hable de eso. Y no me preocupa, me preocupa que no se hable de lo que realmente es el turismo como actividad económica, ¿no? Que es fundamentalmente un instrumento de mejora de la calidad de vida de la población, ¿no? Y ahí sí que me preocupa que no se estén adoptando medidas de política redistributiva que hagan que México sea un país no solo que esté en el top 10 de destinos turísticos mundiales, no solo que crezca al 13%, no solo que tenga ventajas competitivas y comparativas importantes, sino que de verdad aproveche la actividad turística como lo que es, ¿no? Como lo que podría ser, ¿no? Como un instrumento de desarrollo importante. En ese sentido, yo creo que debería el Gobierno hacer un esfuerzo, el Gobierno federal y el Gobierno de los estados, hacer un esfuerzo significativo por aprovechar la etapa de crecimiento de la actividad turística en beneficio de una mejor distribución de los ingresos que genera el turismo en la población local, ¿no? México, como ocurre con España, yo vengo de España, es un destino en el que la mayoría del ingreso turístico viene como consecuencia de la actividad del sol y playa, ¿no? Y como ocurre en España, el poder de turoperadores y de grandes compañías hoteleras, etcétera, 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 hace que esa distribución del ingreso turístico no se produzca o no se realice en términos de generación de efectos directos sobre la actividad económica local, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer una apuesta importante.
Creo que tendremos tiempo después de hablar de los elementos que están condicionando la competitividad turística, pero por otro lado también me preocupa que haya un exceso de dependencia de la competitividad del turismo mexicano sobre el precio. Yo creo que tendríamos que buscar otro tipo de valores, que México los tiene, para diferenciar el producto turístico mexicano, no exclusivamente vía precios, sino a través de otro tipo de elementos, ¿no? Y después tendremos tiempo de hablar de algunas cosas que a mí me parecen importantes. Perfecto, muy